La guerra secreta. Agente Garbo. Madrid, primavera de 1941. Un español de baja estatura entró en la embajada alemana y cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Dijo ser el señor López. Estaba mintiendo. Y que quería espiar para la madre patria. Mentía otra vez. Pero el servicio secreto alemán le creyó. Embustero de primera clase, creó una intrincada red de engaños que embaucaría al propio Hitler y ayudaría a doblegar a los nazis. Trabajando como agente doble para los británicos, toda su red de espionaje fue producto de su desbordante imaginación. Durante el crucial día D, sus mentiras enviaron a más de 350.000 alemanes a contrarrestar un imaginario ataque aliado llevado a cabo por un ejército que no existía. Esta es la historia de un mentiroso consumado, un actor sin igual, el agente doble por excelencia. El espía que salvó el día D, el agente Garbo. Juan Pujol García nació en Barcelona en 1912 y tuvo una infancia acomodada y una educación liberal. El futuro le deparaba una anodina vida como granjero avícola, hasta que en 1936 estalló la Guerra Civil. Juan Pujol detestaba el extremismo político y durante 2 años eludió el servicio militar utilizando documentos de identidad falsos. Un inesperado impulso le hizo alistarse como voluntario en el ejército republicano para arriesgar más tarde su vida desertando y pasándose al bando del general Franco. En 1939, tras salir victorioso, el general Franco se convirtió en dictador de España. El joven Pujol había servido en ambos bandos, un elocuente presagio de su vida futura. Muy pronto, otro dictador europeo, Adolf Hitler, desfilaría triunfal. El 1 de septiembre de 1939, las tropas nazis invaden Polonia. 2 días después, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Juan Pujol, casado y propietario de un pequeño hotel en la neutral España, contemplaba la situación con consternación. Lo hacía con una pasión absoluta, ya que debido a su propia experiencia en la guerra civil, tenía una idea muy clara de lo que estaba a punto de ocurrir en Europa y estaba convencido de que aquello sería el fin de la civilización. En mayo de 1940, la guerra relámpago alemana se abría paso en el norte de Francia, empujando a los británicos al mar. Pujol veía cómo la democrática Inglaterra luchaba infructuosamente en solitario contra el implacable avance de los fascistas. Los británicos fueron los únicos que se enfrentaron a los alemanes. Y yo creo que en ese momento, Juan Pujol se sintió anglófilo, viendo cómo los británicos defendían con firmeza la misma idea de vida que él tenía. Pero, ¿qué podía hacer un solo hombre? Pujol decidió que era su deber ayudar a los británicos como fuera y donde fuera. En enero de 1941, su mujer visitó la embajada británica en Madrid para ofrecer los servicios de su marido. Aquel ofrecimiento de un don nadie español fue rechazado de plano, pero Pujol no era un hombre que aceptara un no por respuesta.
Decidido a convertirse en alguien útil para los británicos, ejecutó un audaz y peligroso plan. Entró en la embajada alemana y, haciéndose pasar por un ferviente fascista, les ofreció sus servicios. Los alemanes no mostraron un gran entusiasmo. Lo que realmente necesitaban, dijeron, era un hombre en Inglaterra. Un objetivo imposible sin la documentación oficial adecuada. Pujol se mostró decidido a ser ese hombre en Inglaterra. Haciéndose pasar por un oficial de la embajada española, presionó a unos impresores para que le confeccionaran un documento que pareciera enteramente un pasaporte diplomático. Luego, en un café previamente acordado, se lo mostró al oficial de inteligencia alemán Karl Erich Kulenthal. Esgrimió las argumentaciones más insólitas, como por ejemplo que tenía un visado para entrar en Inglaterra, algo que no era cierto en absoluto. Hoy en día, exponerse a tantos riesgos sería algo que un psiquiatra examinaría con especial atención. Kulenthal, cuyo nombre en clave era Carlos, quedó impresionado, convencido de que el español podía entrar y salir de Inglaterra. Para intentar ayudar a los británicos, Pujol ya estaba infiltrado en la inteligencia alemana. El servicio secreto alemán, el Abwehr, empezó a instruir a Pujol en una de las artes clásicas del espionaje, la escritura secreta. Le pidieron que escribiera una inocua carta en español. Luego, utilizando una tinta invisible, escribiría sus informes secretos entre renglón y renglón. Al recibir la carta, Carlos, su controlador en Madrid, utilizando un reactivo revelador, descubriría los secretos británicos. En julio de 1941, el nuevo espía alemán, cuyo nombre en clave sería Alaric, abandonó Madrid con su mujer con destino a Portugal, donde debía conseguir una acreditación como periodista para viajar a Inglaterra. Iba armado con tinta secreta, un codificador para encriptar mensajes y $3.000 de los fondos del Abwehr. Portugal era oficialmente neutral, pero su capital, Lisboa, era un nido de espías. Todas las nacionalidades convergían en este puerto atlántico clave, encrucijada de la Europa devastada por la guerra. Los refugiados intercambiaban reliquias familiares por billetes a América y los agentes intercambiaban información. Pujol esperaba que, mostrando el equipo de agente alemán en la embajada británica, les convencería finalmente de su valía. Pero ni siquiera pudo conseguir una entrevista, y eso era un gran problema. Sus documentos falsos puede que hubieran engañado a la inteligencia alemana, pero no podían llevarle de Lisboa a Londres. Y Carlos, su supervisor del Abwehr en Madrid, estaba esperando su primer informe dentro de una carta con matasellos de Inglaterra. ¿Cómo se las arreglaría para explicar el motivo por el que la carta había sido matasellada en Lisboa? En un golpe de genio, Pujol se inventó un colaborador imaginario. La aerolínea KLM todavía volaba entre Lisboa e Inglaterra a pesar de la guerra. Firmando como Alaric, Pujol escribió que había reclutado a un auxiliar de vuelo, que por $1 por carta las recogía en Londres y las enviaba desde Lisboa. Este método, señaló, evitaba la posible intercepción de los censores británicos. Pujol aguardó con ansiedad. ¿Aceptaría Kulenthal sus mentiras?
Una carta de Lapper, procedente de Madrid, llena de elogios para Alaric, demostró que el engaño había funcionado. Pero aquello complicó aún más las cosas, ya que ahora los alemanes esperaban recibir datos de su agente en Inglaterra. Él nunca había estado en Inglaterra y tampoco sabía nada sobre el carácter de los ingleses. Y debía convencer a los alemanes de que se encontraba en Gran Bretaña, en un país del que desconocía todo. Un decidido Pujol buscó las respuestas a sus preguntas en la Biblioteca Pública de Lisboa. Compró un mapa de Gran Bretaña, una guía turística de Inglaterra, un libro sobre la Marina Británica y un diccionario inglés-francés de términos militares. Recopiló direcciones auténticas de fabricantes ingleses que figuraban en anuncios de revistas. Desarrollando su personalidad nazi al escribir sus informes para sus jefes alemanes, comenzó a imaginar la identidad de sus primeros informadores. El primero sería el agente Carvalho, un portugués que viviría en Newport, en Gales del Sur. Su misión, informar sobre movimientos de barcos y tropas en el sudoeste. Creó también al agente Gerbers, de ascendencia germano-suiza, y lo situó en Bootle. Su misión, controlar los muelles de Liverpool y el noroeste. Necesitaba un tercer agente para cubrir Escocia, en el noreste. Así que su profusa imaginación dio vida a un venezolano con elevados medios económicos, educado en la Universidad de Glasgow. Su misión sería informar sobre la actividad militar en Glasgow y en el río Clyde. Situándose él mismo en el sureste, Pujol había inventado para los alemanes una red de espionaje que se extendía por todo el país. Escribiendo los informes de los supuestos testigos oculares desde una biblioteca de Lisboa, cometió inevitablemente errores. El agente 3 informó de que en Glasgow había hombres dispuestos a hacer cualquier cosa a cambio de 1 litro de vino. Otro informe aseguraba que en verano las embajadas extranjeras se marchaban a Brighton para huir del calor de Londres, un hábito nada británico. La peor pesadilla de Pujol era que un error pudiera desenmascararlo ante el Lapper y que la Gestapo fuera tras él. O conseguía la protección británica o tendría que huir para salvar su vida. Irónicamente, la mayor amenaza para su seguridad no provenía de los alemanes, sino de los británicos. El MI6, su servicio de inteligencia, había detectado firmas y direcciones británicas en los mensajes alemanes decodificados. Estos informes indujeron al MI5, el servicio de contraespionaje, a creer que un agente alemán conocido como Alaric se había infiltrado en Gran Bretaña. Pero aquel agente enemigo no parecía estar en el país porque sus informes eran sumamente extraños. Decía haber visto regimientos inexistentes, convoyes de barcos imaginarios o maniobras navales en el lago Windermere. La forma más segura de detenerlo era demostrar que era un farsante. Pujol se salvó del desastre gracias a una observación casual enviada al MI5 desde Lisboa, que afirmaba que un español se había ofrecido como espía. Finalmente, cayeron en la cuenta. ¿Podría ser ese español el mal informado espía alemán Alaric? Fue una gran suerte para los aliados que un fantaseador como Juan Pujol apareciese justo en el momento preciso. Por fin, un año después de haberse dirigido por primera vez a la inteligencia británica, Juan Pujol estableció contacto.
A finales de abril de 1942, Pujol fue interrogado en una casa de las afueras de Londres. Su hijo y su mujer embarazada se habían quedado en Lisboa. Los británicos le sometieron a una catarata de preguntas para esclarecer su fantástica historia. ¿Era él el misterioso agente Alaric? ¿Era realmente un espía alemán que quería trabajar para Inglaterra? ¿O era un nazi? Desesperado por demostrar que era Alaric, Pujol presentó copias de 38 informes enviados al servicio secreto alemán durante un periodo de 9 meses, incluyendo cartas y cuestionarios microfotográficos. Una carta en la que detallaba cómo el agente Gerbers había visto un convoy partiendo de Liverpool con destino a Malta, coincidía palabra por palabra con un mensaje alemán interceptado por los británicos. Ello establecía fuera de toda duda que Pujol era quien pretendía ser, el agente Alaric. Por fin, el MI5 creía que estaba de su lado. Por aquel entonces, una estrella de cine ensombrecía a todas las demás en Hollywood. Considerando a Pujol el mejor actor del mundo, el MI5 le dio el nombre en clave de Garbo. Pero cómo sacar el mayor partido posible de Garbo como agente doble no estaba en absoluto claro. Su supervisor tendría que ser capaz de explotar su extraordinaria imaginación. En un golpe de inspiración, el MI5 nombró a Thomas Harris. Tommy Harris era un caso único en el MI5, en el sentido de que estaba dispuesto a dar a su agente doble mucho margen de libertad. Él vio que poseía una gran imaginación y lo dejó volar. La casa pareada en las afueras de Londres proporcionaba a Juan Pujol una cobertura perfecta. Cuando su mujer y su hijo se unieron a él, se convirtió en una vivienda familiar. Garbo trabajaba ahora para los británicos, acudiendo cada día a unas oficinas anónimas en la calle Jermyn. Pero su máxima prioridad era continuar con las cartas secretas para que los alemanes no detectaran ningún cambio. El MI5 dificultó enormemente la tarea, insistiendo en que escribiera a máquina las cartas tapadera. Pujol nunca había utilizado una. El método de escritura secreta también se modificó, sustituyendo el algodón por un plumín. Pujol siguió mostrándose como un nazi fanático y prolijo, dispuesto a arriesgar su vida por el nuevo orden mundial del Führer. Inglaterra debe ser tomada por las armas. Debe ser derrocada, destruida y dominada. Debe ser saboteada. Con el brazo alzado concluyo esta carta, con un piadoso recuerdo para todos nuestros muertos. La gran habilidad de Pujol fue adoptar enteramente la personalidad, totalmente falsa, del fervoroso nazi. Las cartas de su controlador alemán en Madrid demostraban que no sospechaban nada. Ahora que los Estados Unidos se habían unido a los aliados, los alemanes esperaban una ofensiva de gran magnitud. Temían una inminente invasión de Francia, e indicaron a Garbo que era de vital importancia obtener información sobre los planes de invasión británicos. El no saber qué lugar podían escoger los aliados para su invasión obligaba a los alemanes a defender toda la costa del norte de Francia, kilómetro tras kilómetro de campos de minas, alambradas, muros de hormigón y emplazamientos de artillería fortificados.
En 1942 el muro atlántico seguía siendo deplorablemente insuficiente. Para reforzar la credibilidad de Garbo, Harris inventó un empleo para Pujol, trabajo de propaganda para la BBC y el Ministerio de Información. La red Garbo continuaba funcionando y expandiéndose. Pujol añadió nuevos subagentes, totalmente imaginarios, a la nómina alemana. Un suboficial de la RAF, al que llamó número 3, informaba desde Glasgow, Escocia. Y un camarero gibraltareño, el agente 4, tenía su base en el Soho de Londres. En realidad, toda la información fluía desde la oficina de la calle Jermyn. Harris, Pujol y un ayudante enviaban 2 o 3 cartas por semana. Contenían la mayor cantidad posible de información confusa y unos cuantos datos de bajo nivel. La próxima fase sería crucial: establecer la calidad de la información de Garbo. En noviembre de 1942, los aliados lanzaron la Operación Torch, un ataque marítimo masivo en la costa del norte de África. Reunir y entrenar a una fuerza tan colosal llevó meses. Los alemanes esperaban que los subagentes de Garbo en Gran Bretaña recabasen información suficiente para prever una alerta temprana. Harris y Pujol sabían que una alerta temprana pondría en peligro la invasión, pero también que la falta de informes creíbles haría tambalearse su credibilidad. Así que se vieron obligados a hacer un agujero en su cuidadosamente construida red. Garbo escribió a Madrid que el agente Gerbers en Merseyside estaba enfermo y en cama y que no se esperaba recibir ningún mensaje. Más tarde comunicó la luctuosa noticia de que su imaginario agente en el noroeste había enfermado y muerto, ampliando así el apagón informativo. El MI5 llegó incluso a publicar una esquela en el Liverpool Daily Post que Pujol envió a los alemanes. Para mantener su credibilidad, y mientras se acercaba el día de la Operación Torch, Garbo adjuntó un fragmento de información exacta. Uno de sus inventados venezolanos en Glasgow informó de que un convoy de barcos había zarpado del puerto, luciendo un característico camuflaje mediterráneo. Para situar la lealtad de Garbo más allá de toda duda, Pujol avisó a los alemanes del momento y el lugar en que se iba a llevar a cabo el ataque en una carta por correo aéreo. Pero falsamente matasellada una semana antes, la carta llegó justo después de la invasión. Los aliados encontraron poca resistencia y la Operación Torch fue un éxito. La argucia de Garbo para reafirmar la credibilidad de su red fue también un éxito. Los alemanes consideraron que la información sobre la alerta había sido excelente, pero que se había retrasado debido a los problemas del correo en tiempos de guerra. Quedaron tan contentos con la exactitud del informe que decidieron conceder una gratificación y un 50% de aumento salarial a cada agente. El Abwehr esperaba cada vez con más ansia los secretos de primer nivel que enviaba Garbo, abrumando al pequeño equipo de la calle Jermyn. El propio Garbo tenía una aplastante sobrecarga de trabajo. Escribió cientos de informes secretos. También escribía el texto tapadera de cada carta y empezaba a sentirse exhausto. El MI5 propuso que la red Garbo utilizara las transmisiones por radio, eliminando así la escritura secreta y las agotadoras cartas tapadera de Pujol.
La radio proporcionaba comunicación instantánea y Kulenthal abrazó el cambio con entusiasmo. Pero Garbo no permaneció ocioso. Continuó añadiendo material a su fantasiosa red de espionaje. El fallecido agente Gerbers fue sustituido por 3 agentes más. Un bien posicionado oficial británico en el Ministerio de Información español, un informador involuntario llamado J3. El agente 5, un venezolano hermano del agente 3, que se había unido a él en Escocia. Y el agente 6, que Pujol decidió que fuese violentamente antirruso y que informaría desde el norte de África. Todo eran manifestaciones de la imaginación de un solo y extraordinario individuo. Todos sus personajes tenían sus problemas, problemas conyugales, con la novia, dificultades financieras, vivían en diferentes lugares del país, lugares que Garbo jamás había visitado. Todo era absolutamente extraordinario. La existencia de más agentes requirió más personal en la calle Jermyn. Era demasiada información para ser procesada por un solo hombre. Garbo fingió que había contratado a la viuda de Gerbers y le contó a los alemanes cómo ésta se había mudado a Hendon para vivir con la familia Pujol. Garbo, en un toque melodramático, le puso como nombre en clave La Viuda. Pujol disfrutaba con lo que hacía. Sus personajes vivían, respiraban y convencían a los alemanes. Y creo que hasta cierto punto convencían también a Pujol. La inteligencia alemana creía contar con una red de espionaje fiable en Gran Bretaña, pero gracias a Pujol no contaban con ninguna red de espionaje en absoluto. El Abwehr, en un acto de buena fe, le envió en 17 micropuntos un plan secreto de transmisión por radio y una nueva tabla de cifrado para encriptar sus transmisiones. Confiamos en que sabrá guardar todo este material y evitar a cualquier precio que caiga en manos del enemigo. El MI5 lo envió directamente a Bletchley Park. Sus descifradores de códigos, sin saberlo los alemanes, ya eran capaces de leer la mayoría de sus comunicaciones internas secretas. Las transmisiones de Garbo en tinta negra fueron comparadas con las transmisiones interceptadas, escritas en tinta roja. Pronto se convirtió en un archivo muy voluminoso. Todo el material de Garbo parecía gozar de máxima prioridad, y todos los informes que enviaba a Madrid eran transmitidos directamente a Berlín. Tommy Harris sabía que había creado un canal de engaño tan sólido que podría convertirse en un arma durante la invasión de Francia. Con un año por delante de maniobras intensivas y minuciosa planificación antes del día D, y con la firme confianza que los alemanes habían depositado en su eficiente red de espionaje, Pujol estaba preparado para interpretar su papel en el mayor engaño de la historia de los conflictos bélicos. El plan para invadir Francia en junio de 1944 recibió el nombre de Operación Overlord. El general Eisenhower y el mariscal Montgomery sabían que este sería el momento más arriesgado de la guerra. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, también sabía que cualquier plan de invasión sería una apuesta arriesgada. Lo apostarán todo a una carta, declaró, y perderán la guerra rápidamente si esa carta no da resultado. Las probabilidades eran desfavorables para los aliados. Aguardándoles estaba el militar más brillante de Alemania, el mariscal de campo Rommel.
Había asumido el mando del muro atlántico y reforzado cientos de kilómetros de costa con terribles obstáculos y trincheras. Construyó una zona mortal con minas densamente cargadas detrás de cada playa y añadió refuerzos de infantería y artillería. Rommel consideraba que cualquier ataque debía ser aplastado en las playas y sabía que las primeras 24 horas serían decisivas. Lo que Rommel y su alto mando ignoraban era cuándo y dónde iba a producirse el ataque. Si Garbo era capaz de engañarles respecto al momento y al lugar del principal asalto del día D, la invasión podría tener éxito. El grupo cada vez más numeroso de agentes imaginarios de Garbo fue enviado a la costa sur de Inglaterra. El camarero gibraltareño fue a Southampton. Un marinero irlandés jubilado cubrió Dover. Rags, un poeta indio, estaba en Brighton. Y un galés fascista perteneciente a los hermanos del orden mundial ario vigilaba Harwich. Pujol aseguró incluso que tenía una aventura con una secretaria del Ministerio de Información y añadió un suboficial de la Marina estadounidense para explicar su acceso a movimientos detallados de tropas. La red de espías nunca había sido tan amplia y poderosa, y la confianza de los alemanes en ella nunca había sido tan alta. La ortodoxia militar aconsejaba que la invasión militar debía tener como objetivo el paso de Calais. Era el punto geográfico más próximo a Inglaterra. A lo largo del muro atlántico, los alemanes se mantienen vigilantes. Saben que la flota invasora tendrá que cruzar el Canal de la Mancha y que tras ellos vendrán los barcos de suministros. Todos los días, varias veces al día. Pero los alemanes habían fortificado sólidamente los puertos del paso de Calais. De modo que Eisenhower y Montgomery desecharon la idea y eligieron la opción viable más alejada, las menos defendidas playas de Normandía. El ataque con 8 divisiones planeado por Montgomery podía enfrentarse potencialmente a las 59 divisiones alemanas esparcidas por Francia. Pero si los alemanes concentraban sus fuerzas en Normandía, la invasión fracasaría. Garbo se convirtió entonces en el eje de una compleja maniobra de engaño destinada a mantener a las fuerzas germanas en el paso de Calais. 70 días antes del día D, en Dover, junto a Calais, el marinero galés informó de la presencia de 20 dragaminas y 50 cañoneras. 56 días antes, en Felixstowe, en la costa este, el fascista galés informó de la llegada de barcazas con rampas de embarque. 45 días antes, en el puerto de Taunton, en Devon, el viajante comercial informó de la presencia de tropas del Fusag, el primer grupo del ejército de los Estados Unidos. Ninguna de estas tropas existía en realidad. Se trataba de un ejército fantasma, formado por 11 divisiones inexistentes y 150.000 hombres imaginarios, situado muy cerca del paso de Calais. Las fuerzas británicas y americanas reunidas en Gran Bretaña para el día D sumaban 3 millones de hombres. El grupo 21 del ejército británico de Montgomery realizaba maniobras en el oeste de Inglaterra y los agentes de Garbo informaron fielmente de ello. Pero añadieron ingentes cifras de movimientos de tropas totalmente inventadas. 22 días antes del día D, vehículos de la tercera división canadiense en Brocklehurst. 16 días antes, vehículos con insignia de un diamante rojo sobre círculo azul. 11 días antes, león sobre cuadrado amarillo pertenece a la 15ª división,
Brighton está repleto de tropas. Las descripciones de estas divisiones falsas desplazándose por el sudeste de Inglaterra contribuyeron a que los alemanes llegasen a la conclusión deseada. La garantía del éxito era que los analistas alemanes encargados de juntar todas las piezas individuales tenían ya una cierta predisposición, tenían una idea preconcebida del rompecabezas que iban a componer, y todo aquello encajaba a la perfección. Todo se ajustaba a la creencia de que el objetivo era el paso de Calais. Pero el broche definitivo lo puso Garbo cuando les dijo que el primer grupo del ejército de los Estados Unidos iba a ser comandado por el general Patton. Sentían un enorme respeto hacia él. Era apasionado, violento, todo lo que los alemanes consideraban que debía ser un general. Y situarle al mando del primer asalto crucial en el paso de Calais confirió a todo pleno sentido. Para reforzar el engaño, la mayoría de los bombardeos aliados en las semanas anteriores al día D se concentraron en el paso de Calais. ...1 de junio de 1944, 5 días antes del día D. Una transmisión de radio interceptada a los alemanes mostró que el engaño parecía estar dando resultado. El embajador japonés en Berlín, el general Oshima, se reunió con Hitler en su retiro de Berchtesgaden. Creo que tras varias maniobras de distracción, le aseguró Hitler, avanzarán con todas sus fuerzas cruzando el estrecho de Dover. Pero el engaño debía confundir también a los alemanes respecto a la fecha del ataque. Garbo informó que las fuerzas aliadas carecían de suministros y que las tropas estadounidenses aún necesitaban entrenamiento. Los aliados no estarían preparados hasta finales del verano, a más de 2 meses vista. Cualquier acción más temprana solo podía ser una de las maniobras de distracción vaticinadas por Hitler. En realidad, los alemanes tenían ya la invasión encima. ...6 de junio de 1944... Día D. A lo largo de un frente de 100 kilómetros, las fuerzas aliadas lanzaron su ofensiva sobre las defensas alemanas. Fue el mayor asalto anfibio de la historia. Las tropas aliadas atacaron 5 playas de Normandía entre Cherburgo y El Havre. En las cruciales primeras 24 horas, el objetivo era capturar las cabezas de playa, presionar hacia el interior y establecer un frente de 15 kilómetros tierra adentro. Pero este objetivo vital no pudo lograrse. Las fuerzas aliadas, aferrándose desesperadamente a cada palmo de la costa francesa, necesitaban recurrir al engaño para evitar que el día D terminase en desastre. El ataque cogió al alto mando alemán completamente desprevenido. Rommel ni siquiera se encontraba en Francia. Había viajado a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa. Los demás generales tardaron mucho en darse cuenta de que se estaba produciendo un ataque a gran escala. Cuando Rommel regresó, a última hora de la tarde, tomó la medida que tanto temían los aliados.
ordenó que 2 divisiones Panzer ligeras, compuestas por 40.000 hombres, abandonaran el paso de Calais para reforzar Normandía. El avance aliado corría el riesgo de ser aplastado por la devastadora potencia de fuego de estas divisiones blindadas. Había que detenerlas a toda costa. El 9 de junio, 3 días después del día D, Garbo envió el mensaje más importante de su extraordinaria carrera. Tratándose de una emergencia, descartó su estrategia habitual de guiar a los alemanes con pequeños detalles para que ellos mismos llegasen a sus propias conclusiones. En su lugar, dijo una gran mentira, con la esperanza de que sus jefes la creyesen. ¿Mantendrían su confianza en él cuando más necesario era? La operación actual, pese a ser un ataque a gran escala, es una maniobra de distracción. Garbo afirmó que la invasión de Normandía era un engaño para atraer a las fuerzas germanas e incluso se aventuró a opinar que un segundo ataque iba a producirse sobre el paso de Calais. Y pidió que trasladaran su informe urgentemente al alto mando alemán. Garbo estaba diciendo al enemigo que no enviase refuerzos a Normandía. ¿Había ido demasiado lejos? Los mensajes interceptados a los alemanes se decodificaron con enorme ansiedad. ¿Habrían sospechado algo los alemanes y lanzado todas sus fuerzas sobre Normandía? El informe de Garbo pasó por todos los cauces hasta llegar a lo más alto y fue rubricado por el propio Hitler. Y, sorprendentemente, el dictador hizo lo que se le aconsejaba. Pocas horas después, las divisiones acorazadas recibieron el alto y las órdenes enviadas al 15º ejército alemán para que avanzase hacia Normandía fueron revocadas. Harris y Pujol eran los héroes del momento. Pero temiendo que el engaño dejara de surtir efecto, siguieron proporcionando datos a los alemanes que apoyaban la idea del ataque al paso de Calais. Diez días después del día D, la 59 División estadounidense llegó a la zona de Harwich. 16 días después, el agente 7 reportó actividad de las fuerzas del Fusag en Gravesend. 25 días después, nuevas divisiones llegan para reforzar el Fusag con vistas al inminente ataque al paso de Calais. La historia de Garbo sobre una segunda invasión fue corroborada por los aviones de reconocimiento de la Luftwaffe. 17 días después del día D enviaron el siguiente mensaje. Hay indicios de grandes preparativos para operaciones de aterrizaje y lanzamiento de paracaidistas. La concentración de lanchas de desembarco en la costa del Medio Oeste debe también tenerse en cuenta. Pero las cosas no eran lo que parecían. Aviones de cartón, tanques hinchables, maquetas de lanchas y camiones plegables fueron situados en las costas del este y el sudeste de Inglaterra, donde la Luftwaffe pudiese fotografiarlos. ¿Cuáles son los aviones reales y cuáles las maquetas? ¿Quién puede distinguirlos? Ciertamente no el enemigo. El alto mando alemán cayó hasta tal punto en el engaño que durante los meses de junio y julio mantuvieron 2 divisiones blindadas y 300.000 soldados en el paso de Calais, esperando una invasión que nunca llegaría. Esta inacción de los refuerzos germanos en Normandía demostraría ser crucial. La invasión aliada se había atascado gravemente, incapaz de romper las líneas germanas.
Tras un brutal intercambio de golpes, los estadounidenses consiguieron romper a finales de julio el cerco de Normandía y penetrar profundamente en suelo francés. La contribución de Garbo en el día D fue realmente inconmensurable. Si el 6 de julio de 1945 se hubiera producido un contraataque blindado que hubiese empujado a las tropas aliadas hacia el mar, la guerra se habría prolongado 2 años más. La campaña de engaño fue crucial en aquella gran partida militar. Llevado por la desesperación, Hitler daba órdenes cada vez menos realistas, mientras sus divisiones se batían en retirada. Hacia mediados de septiembre, las fuerzas aliadas habían liberado Francia. Los alemanes nunca descubrieron que el Fusag no era más que una ilusión. El 29 de julio de 1944, Carlos informó a Pujol que iba a ser condecorado con la Cruz de Hierro en reconocimiento a sus servicios a Alemania. Estaba entusiasmado por recibir una condecoración de los alemanes. Y ahora sabemos, gracias a la desclasificación de documentos, que eso impulsó al MI5 a solicitar para él la Orden del Imperio Británico. Pujol recibiría también la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a sus servicios prestados a Gran Bretaña. Un doble honor incomparable para un agente doble de incomparable éxito. Tras el fin de las hostilidades, Pujol buscó a Carlos, su controlador alemán, que se ocultaba en España. Karl Erich Kulenthal se sintió embargado por la emoción al volver a ver a su amigo, a su agente estrella. Kulenthal murió en 1974 sin descubrir nunca el engaño. Pujol temía posibles represalias de los nazis si su identidad era descubierta. En junio de 1945 abandonó el Reino Unido a bordo de un hidroavión. Los alemanes le habían entregado una recompensa de 35.000 pesetas, a la que el MI5 añadió 15.000 libras. Pujol simplemente se desvaneció. «15 años más tarde, en 1959, llegó la noticia de que había muerto en Angola víctima del paludismo. Pero cualquier información sobre Pujol merecía ser puesta en cuarentena. Sospeché que aquel maestro del engaño podía estar todavía vivo, engañando a todos hasta el final. El escritor y periodista Nigel West decidió investigar. Tras seguir algunas pistas falsas, descubrió a Pujol sano y salvo, trabajando para la compañía petrolífera Shell en Venezuela. Nigel le convenció para que regresara a Londres, donde el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, le dio las gracias por los servicios prestados a Gran Bretaña. Su orden del Imperio Británico fue prendida con orgullo en su pecho. Cuatro años después, Juan Pujol murió a la edad de 76 años. Pujol y Harris tendieron una red de engaños que confundió a los nazis y acortó la guerra, salvando miles de vidas de soldados aliados y alemanes. Garbo era un hombre muy modesto.
Y únicamente cuando salió de uno de los cementerios de Normandía, con las lágrimas cayéndole por las mejillas, dijo: sabía que había salvado decenas de miles de vidas, pero creo que no hice lo suficiente. Eso da una verdadera idea de su extraordinaria personalidad y de su calidad humana.